¡Caramba! Este podcast está diseñado para entretener e informar. No fue creado para impartir consejo terapéutico o psicológico de ningún tipo. Siempre consulte con su profesional de la salud mental ante cualquier duda sobre estos temas. Muy buenas amigos y amigas, estamos otra vez en La Ratica de Skinner, su podcast favorito de divulgación científica con corte psicológico. A la par mía tenemos al buen y encantador Susurro. Oiga, me veo bien amarillo, ¿verdad? Amarillo huevo. Amarillo huevo, ¿verdad? Sí, me recuerda como esas épocas cuando mi hermano trabajaba en el ICE, que el Instituto Costarricense de Electricidad, y tenía una gabacha igual. Vean, chiquillos, me veo bien. Nos vemos bien con las nuevas gabachitas. Para los que están oyendo en Spotify y en las otras plataformas solo auditivas, queremos invitarlos a que lleguen a un momentito a YouTube, que le den seguir y que nos vean con las nuevas gabachitas. ¿Algún día le haremos a Fede? Yo creo que venía una en camino. No Sobró sé. un montón de tela, de retazos, dijo la... Pero ¿en qué profesión andará Fede el día de hoy? A ver si le sirve estas gabachas. Mira, una gabachita me caería bien, la verdad, Ajá. para esta profesión, porque vieras que estoy estudiando el arte, ¿verdad?, de la peluquería y sobre todo la barbería soviética. Oye, hay estilo soviético. Yo sabía ¿Y vikingo. qué especial tiene la barbería soviética? Bueno, yo tengo una foto de Chamo con quien estuve ensayando. Y quienes no han visto a Chamo. Chamo, voy a hacer un paréntesis cómico aquí. Pusimos, para los que no saben, pueden ir a nuestro Instagram y pusimos a la gente a votar, ¿verdad, Fede? ¿Cuál Chamo es mejor? Chamo Cachetes de Bebé, Chamo Verdaguer o Chamo Mercury, también dijeron algunos, o Chamo Vikingo. Y ganó Chamo Vikingo. No sé si vieron la votación, ¿verdad? Entonces, Chamo, hay que complacer al público, por favor, en la otra. Aunque yo voté por el bigote, Chamo, se te ve muy bien. Me quedó lindo, Bueno, me quedó pero lindo. chicos, a lo que vinimos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar, como siempre hablamos de la mente, que es una cosa increíble y maravillosa, súper incomprendida y que poco a poco nos revela misterios que de alguna u otra forma nos llevan a otros lugares. Como vimos en episodios anteriores, tenemos una cantidad de sentimientos básicos y que podríamos decir le dan sabor al festín de la vida. Bueno, y todos en algún momento hemos sentido que alguna emoción estalla, ¿verdad? Y se nos sale de control. Inclusive, he leído de personas que cuando están muy furiosas, ¿verdad? O así, con sentimientos muy fuertes, no recuerdan nada. ¿Eso es cierto, muchachos? El balance de las emociones, querido Fede, es lo adecuado, pero también siendo conscientes que bajo ciertas circunstancias algunas emociones pueden sobresalir de otras. Por ejemplo, durante un entierro de un ser querido, una boda, un nacimiento o, qué sé yo, ganarse la lotería, ¿verdad? Hay sentimientos que en ciertas circunstancias afloran por encima de los demás. Hay emociones que son un poderoso golpe y pueden profundizar, por ejemplo, en la empatía, ¿verdad? Mantienen la sintonía con uno mismo, con los demás, y son la guía inmediata a través de los buenos y malos momentos. Y sí, querido Fede, hay emociones desbordadas que pueden hacer que una persona no recuerde con exactitud lo que pasó cuando ocurren de forma inesperada. Chamo, pero qué interesante, porque Fede hace referencia a lo que la mayoría de la gente recuerda, ¿verdad? Esos momentos de furia que nos hacen olvidar, pero también hay otras emociones como el miedo, la alegría, que puede generar prácticamente lo mismo. Sí, exactamente. A esto se le conoce como estado disociativo. En psicología, la palabra disociativo hace referencia a las afecciones mentales que implican una pérdida de conexión entre pensamientos, recuerdos, sentimientos, el entorno, el comportamiento o la identidad. Estas condiciones incluyen escapar de la realidad de formas que no son adecuadas ni saludables en su gran mayoría de veces. Ve, chamo, por ejemplo, para un ejemplo así sencillo, te subís a una montaña rusa, resulta que la montaña rusa te genera una serie de emociones, subidas, bajadas, etc. Yo sería de esos, ¿verdad? Y no te acordás ni que te subiste. Y la gente te empieza a mencionar, hey, cuando nos subimos a la montaña rusa, yo nunca me subí porque eran tantas emociones fuertes que hasta que me enseñan un video, tengo conciencia donde estoy subido disfrutando o llorando, quién sabe cómo estaba yo reaccionando, me doy cuenta que de verdad sí viví ese momento.
Claro, otro ejemplo más latinoamericano es cuando tenemos mucho miedo porque estamos siendo asaltados. Ah, Y muchas personas dicen que se ven a sí mismos desde afuera del cuerpo y como si estuvieran viendo una película. Eso se llama un estado disociativo. un estado disociativo prácticamente es una alarma de que algo malo está pasando en nuestra mente. Esto puede ser debido a eventos pasados o situaciones muy estresantes. El estrés, podemos decir que el estrés puede provocar estados disociativos, Ajá, entonces. sí, claro. Es común ver en videos de TikTok o en redes, usualmente a jóvenes, adolescentes o amantes de la psicología pop, usando el término que disocian, Ujú. ¿verdad? Pero cuando ellos lo utilizan, Sí, hay que hay tener hay que cuidado. tener cuidado porque está mal utilizado, porque más bien a lo que ellos se refieren es que se distraen o que pierden la concentración del momento en el que están, pero el término en realidad está asociado a una condición mental compleja. Sí, aquí vamos a subrayar eso que decías. Disociar no es lo mismo que distraerse. Ajá, son cosas Disociar diferentes. prácticamente es una desconexión, Ajá, llamémoslo así, total, como este ejemplo del asalto, como este ejemplo de la montaña rusa. Bueno, también puede estarse riendo y ese momento te genera un estado disociativo, pero no es lo mismo, no es una distracción típica de la mosca que pasó al frente y volvió a ver para otro lado. exacto. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque sí, los estados disociativos son alarmas muy fuertes de que algo no está bien en nuestra mente en ese momento. Chamo, y para reforzar esto, ¿qué dice el DSM-5 y el CIE-11? Ya vamos por el Ok, 11, sí. esos son los dos principales manuales de clasificación de enfermedades mentales y de enfermedades. Hay capítulos enteros Ujú. dedicados a las cuestiones disociativas. Entonces, como vemos, es algo bastante serio. Son casos raros, eso es importante subrayarlo, y usualmente es el estrés excesivo o una emoción muy desbordada que activan estos estados. Una vez más, el estrés. Claro, hay una ironía interesante en todo esto y es que no todas las personas en estos estados disociativos reportan pérdidas de memoria en el momento, sino que reportan que no tienen emociones. Hmm. O es decir, emocionalmente se sienten vacíos durante estos estados, pero que recuerdan perfectamente lo que estaba pasando o lo que estaba ocurriendo. Esto prácticamente puede ser interpretado como un modo de supervivencia, de sobrevivencia. Sí, vamos a ver, cuando ocurren estos estados disociativos, hay veces la mente, debido al estrés, entra en estado de supervivencia, en Hmm. estado de modo, tengo que sobrevivir. Modo alarma. Ajá. No Ok. sentir es también una defensa psíquica protectora durante tiempos de crisis. ¿Por qué se dan estos estados? Pueden ser por varios factores como traumas, depresión clínica, ansiedad paralizante, una tragedia, abuso de sustancias, alcohol Abuso físico y también. abuso físico y abuso Claro. emocional. Con frecuencia en psicoterapia las personas recuperan los sentimientos perdidos durante estos estados, incluso la memoria. En una terapia adecuada, la persona se siente segura y fuera de peligro. Las defensas comienzan a bajar y los sentimientos enterrados comienzan a emerger poco a poco. Este proceso no debe apresurarse. O sea, hay personas que llegan y tienes que recordar por diferentes situaciones, pero no puede apresurarse. Los sentimientos perdidos solo reaparecen cuando la mente está lista para enfrentarlos. Sí, chamo, esto que decís es relevante. Obligar a alguien a sentir no se hace, ¿verdad? Sobre todo si hay una situación traumática, etcétera. Vamos a otro ejemplo. Resulta que vamos en un mismo vehículo, tenemos un accidente, voy manejando, la persona al lado fallece y no recuerdo yo qué sucede. De hecho, cuando me dicen que la persona falleció, no tengo emociones al respecto. Y tal vez era alguien muy cercano. Y la gente afuera dice, pero llorá. Es que no has llorado porque es Claro, importante llorar, porque claro. es el duelo, etcétera. Incluso no en algo como tan trágico como un accidente, pero puede ser incluso una muerte muy personal, la Ujú, muerte de un padre y todo, y hay gente hermanos que le critican a alguno de los hermanos, es que tú no lloraste, ujú. llore. Y
vamos a ver, o sea, Es el ritmo de las emociones de cada quien, ¿verdad? exacto, cada persona sana a un ritmo diferente. Y tal vez el cuerpo de esa persona está en estado de sobrevivencia, por eso no está reaccionando. Ahora, muchachos, una persona puede perder una emoción de forma permanente. O sea, por ejemplo, que deje de sentir tristeza o felicidad o... Acá vamos a hablar de una persona en la cual podríamos decir que el cerebro apagó esa capacidad de sentir tristeza. Y eso suena fascinante al inicio, Claro, e incluso es ¿verdad? interesante, digamos, conforme uno va leyendo la historia, pero vamos a ver y vamos a analizar un poco la cuestión. En el 2004, el británico Malcolm Mayat, que era un camionero y que tenía en ese momento 68 años de edad, tiene un ictus. Dato de Ratica. Un ictus es la pérdida del flujo de sangre a una parte del cerebro. Al ocurrir esto, se daña el tejido encefálico de forma irreversible. Las causas son coágulos de sangre y la ruptura de vasos sanguíneos. Luego de este evento cerebrovascular, Malcolm pasa internado en el hospital por 19 semanas. Durante ese tiempo no podía mover el lado derecho del cuerpo y su memoria a corto plazo se vio comprometida. Pero entre las secuelas de este ictus más interesantes fue que perdió toda capacidad de sentir tristeza. Los médicos dijeron que ese evento le generó daños irreparables en el lóbulo frontal del cerebro. El lóbulo frontal del cerebro es donde se procesan y nacen las emociones. Un daño en esta zona puede generar cambios radicales en las emociones y como vimos en el capítulo de Phineas Cage, un daño muy pronunciado puede incluso cambiar la personalidad de una persona, pues ahí es donde radica también la personalidad de un individuo. Ahora, Dean, que haya perdido la capacidad de sentir tristeza, ¿se podría considerar bueno o no? Es que ahí es lo complicado, ¿verdad? Que lo que decíamos al inicio, ¿verdad, Fede? Puede sonar fascinante, pero todo esto tiene una consecuencia. Sí, antes de continuar, vamos a hablar un poquito de la tristeza, porque es importante entender qué es la tristeza. Todas las personas que nos oyen Suena muy obvio. lo ven como algo Ajá. obvio, pero vamos a ver, somos un podcast de divulgación científica y como científicos tenemos que enmarcar una emoción y explicarla tanto desde su significado hasta sus cuestiones fisiológicas. Entonces vamos a hablar un poquito de la tristeza. La tristeza es una de las emociones básicas, como vimos en episodios anteriores, y se define como un estado anímico producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con pesimismo, insatisfacción y tendencia al llanto. Es la emoción básica opuesta a la alegría. La función de la tristeza es activar el proceso psicológico que nos permite superar pérdidas, desilusiones o fracasos. Chamo, y es que se puede manifestar de diferentes maneras y niveles. Por ejemplo, a nivel físico, puede presentarse en llanto, un retraso psicomotor, modificaciones en las facciones faciales, ese rostro abatido, ¿verdad? Sí, Lo hemos la cara visto. triste. Lo hemos visto en el episodio de Darwin, Ajá. ¿verdad? Sabemos identificar cuando alguien está triste. Hay falta de apetito, problemas de sueño, sensación de nudo en la garganta, opresión, pesadez en los hombros, bueno, sensación de vacío, de dolor, etc. Cuando estamos tristes a nivel neuronal, se incrementa el consumo de glucosa y oxígeno en el cerebro. Por ello, cuando lloramos, incrementamos la frecuencia respiratoria. Estar triste es la única emoción que hace que el flujo sanguíneo se incremente un 30% en el cerebro. No Un sé si- 30%. un 30% en el cerebro. No sé si sabían, es un dato muy interesante y explica un montón de situaciones. El llanto por tristeza es la respuesta emocional que más rápido se autolimita. O sea, más o menos cada vez que lloramos por tristeza, cada 10 minutos generamos un gasto muy grande calórico en el cuerpo y hace que se detenga. Un promedio de cada 10 minutos la persona se detiene por un periodo de tiempo y vuelve a empezar el proceso de llanto. De hecho, el llanto de tristeza es la única respuesta emocional que genera un gasto energético muy alto en el ser humano, pero también por cada ciclo de llorar por tristeza, al final se libera una cantidad determinada de endorfinas y neurotransmisores que ayudan a sentir la sensación de esperanza y fe. Wow, por eso, a ver, en casos de depresión, que muchos casos lloran
mucho, durante Ajá. mucho tiempo, Eso, eso ayuda al desgaste. claro, y vamos a ver, una persona, el promedio sano, Ujú, vamos a ver, en una muerte o algo ujú, así, llorar más de 40 minutos no es bien. Hay ujú. una situación, ya ahí ya estamos hablando de un cuadro Un desgaste. determinado, ajá, y desgaste que ya incluso podría ser psiquiátrico y que la persona requiera que se le inyecte algo para calmarlo, porque si no podemos entrar en otro tipo de situaciones. O sea, llorar gran cantidad de tiempo seguido es señal de que algo está pasando. Hay datos curiosos, ¿verdad? Por ejemplo, la tristeza es estadísticamente más común entre mujeres que en los hombres. Esto debido a que las mujeres tienen mayor cantidad de hormona prolactina que ayuda a la maternidad y que también genera más propensión a llorar de tristeza ante un sentimiento, mientras que la testosterona inhibe la capacidad de llorar por tristezas. Sin embargo, al ir envejeciendo, los hombres, los niveles de testosterona bajan y es más común verlos llorar. Eso no quiere decir que los hombres no lloren por tristeza, sino que pueden inhibir eso, pero siguen. Siguen sintiendo esa emoción. Si la tristeza no sale de forma sana, puede ser perjudicial eventualmente. Chamo, qué interesante, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de tristeza, pero ya cuando hablamos de depresión, los números se equiparan, ¿verdad? Hoy en día hay más cantidad de hombres con depresión que inclusive de mujeres. Los números andan muy, muy parecidos. No hay que confundir esto, Sí, ¿verdad? No hay también no que hay que, confundir la emoción y con el exacto, trastorno, exacto, ¿verdad? no hay que confundir tristeza con depresión. Ujú, Son cosas diferentes y a pesar de que hay veces en Latinoamérica correcto. confundimos los términos, son cosas diferentes. La depresión es un estado de que el cuerpo se deprime, que se llama, pero Ujú, no tiene que ver con tristeza, correcto. tiene que ver con las funciones fisiológicas que empiezan a disminuir. Y claro, hay tristeza, que es una emoción, pero no necesariamente. En Ujú. algún otro podcast vamos a hablar de lo que se llama la depresión alegre, que son Ah, personas sí. que salen Es de un tema muy fiesta y todo, pero interesante. que están en depresión. Sí. Pero ese es otro tema. Chamo, en todas las culturas del planeta, la tristeza se expresa por medio del llanto y de hecho el ser humano es el único animal que lo hace. Ver el rostro de una persona llorando por tristeza genera que en el cerebro de la persona que lo ve se libere una hormona que se llama oxitocina, una hormona que nos ayuda a la empatía y a fomentar, ayudar a quien está llorando. Esta es la importancia evolutiva y empática de la tristeza, que ayuda a que otras personas nos ayuden. Vamos a ver, decía un psicólogo en un libro que cuando una persona está triste y está llorando, el gesto que hacemos, la forma en que nuestro cuerpo baja, la forma en que la lágrima corre la mejilla, nos invita a cada persona a preguntar, ¿estás bien? Mm, Y esto puede ayudar a una persona a salir de un problema. mm. Entonces, su función evolutiva pareciera que Es muy simbólica, va por ese ritmo. es muy simbólica. Claro, porque se liberan hormonas, o sea, hay todo un Ujú. mecanismo complejo que está detrás de la tristeza y que tiene una importancia evolutiva que es la de que nos ayudemos mutuamente y que tengamos empatía con las personas que A- nos rodean. Además, la tristeza siento yo, chamo, que debe ser una de las emociones más complejas a nivel físico. Y creo que todos hemos sentido tristeza. Y el hecho de ver a un amigo o alguien cercano llorando, inclusive a un desconocido llorando, sabemos que para llegar a ese proceso, algo complicado está sucediendo, Claro, como ¿verdad? explicamos brevemente, la tristeza es la única emoción que genera un gasto energético significativo y medible en el ser humano. Ni siquiera la furia, Ujú, ¿verdad? Ni siquiera la ira, ujú. ¿verdad? Genera tanto gasto energético como la tristeza. Hay que recalcar, como hemos dicho en episodios anteriores, que no hay emociones ni buenas ni malas. Sí, de muchachos, ustedes me han hablado. Yo pensé que la tristeza no era tan importante, la verdad. Y entonces me quedé pensando de qué pasó con este señor Malcolm. Bueno, Malcolm, como recordemos, no podía sentir tristeza. Mm, En el 2013 se le realizó una entrevista a Malcolm y él decía que él se lo tomaba como una ventaja. Si él hubiera estado deprimido, eso no le hubiera ayudado a superar
su derrame cerebral. De hecho, la esposa decía que tenía un optimismo difícil de describir. Los doctores apuntaron que el caso de Malcolm realmente es un caso muy raro, pues es muy poco usual que una persona pierda una emoción al sufrir un derrame en el área frontal del cerebro. Lo que usualmente ocurre cuando hay un derrame en esta zona es que más bien la persona pierde su capacidad de regular las emociones, pasando del llanto a la alegría, de la ira a la tristeza, o sea, pasa brincando sus emociones constantemente, no que pierda específicamente una. Mayat dijo en el 2013, el derrame pudo convertirse en mi peor enemigo, pero no lo permití. Apenas noto las consecuencias, pues no siento tristeza. Malcolm aseguraba que su nueva misión en la vida era hacer reír a las personas y pasaba contando chistes a las personas en cada momento, y en su pueblo le decían Mr. Happy, El señor feliz. pues intentaba siempre sacar una sonrisa a quienes lo rodeaban. Sin embargo, también los médicos comentaban que su comportamiento era más infantil de lo habitual, ojo acá, para una persona en su condición. Y su esposa comenta que para verla sonreír la llevó a Disneylandia a conocer a Mickey Mouse para sus bodas de oro, y eso los hizo felices a ambos. Malcolm tomó con sabiduría su incapacidad de sentir tristeza y lo volvió su fortaleza para tratar de transmitirle ese exceso de alegría que le desbordaba a otras personas. Pero su comportamiento era como el de un niño muy optimista y con mucha energía. Posiblemente en un funeral su comportamiento pudo haber sido muy inapropiado, pero nunca realmente lo sabremos con certeza. Malcolm muere un 20 de octubre del 2017 a la edad de 72 años, pero al parecer con el espíritu de un niño. Como vimos, las emociones básicas tienen funciones evolutivas muy específicas. Algunas aún no las entendemos, y tener emociones desbordadas pueden generar estados disociativos. Y no tener una emoción, pues, puede tener consecuencias inesperadas, como lo que le pasó a Mr. Happy, que siempre pasaba feliz, pero no sabemos si en ciertas circunstancias muy específicas su comportamiento era el adecuado. Chamo, pero aquí me quedan más dudas que respuestas en este caso, te lo voy a decir, y es la información que hay, Ajá. ¿verdad? Nos dimos a la tarea de buscar la información porque, a ver, cuando nos dimos cuenta del caso, mi percepción de la situación es que esto iba a generar consecuencias por algún lado. Sin embargo, viendo los datos, las consecuencias parecen ser mínimas. Prácticamente muy infantil y prácticamente alguien que no debería ir a un funeral. Ahora, susurro, yo aquí voy a meter la cuchara a cosas que he aprendido de ustedes. Ajá. Y la muestra es muy pequeña. Tenemos muy un bien. Es único una persona. individuo. Claro, Sí, vamos a muy ver, bien, muy los bien, mismos Fede. científicos lo aclararon en su momento, de que el caso de Mr. Happy es muy específico. O sea, usualmente cuando ocurre un ictus en esa área específica del cerebro, que se apague una emoción es muy raro. En otro podcast más adelante vamos a hablar sobre un caso de una muchacha que perdió el miedo, ¿verdad? Su capacidad de sentir miedo por una situación muy parecida y las consecuencias que esto le acarreaba, sí. ¿verdad? Claro. Pero, digamos, en el caso de este señor, ver situaciones negativas no se vieron, no quedaron como mucho registradas, pero sí los médicos hablaban de que su comportamiento en situaciones donde debía tener cierto decoro no eran las adecuadas, eran inapropiadas, porque no tenía empatía. Como lo decimos en Costa Rica, se le fue la falta de filtro también para ciertas cosas. Al parecer que eso me parece que es la consecuencia, ¿verdad? Por lo menos de este caso en específico. Ajá. Pero chiquillos, no terminemos con la nota negativa. Podemos terminar como con un cuento. Es decir, y vivieron felices por siempre. Por siempre. Sí. No, vamos a ver, algo que él dijo. Fue a Disney. No, Mr. Happy dijo algo que me parece muy valioso y de rescatar en todo esto, y es que él utilizó esta desventaja de no sentir tristeza para tratar de alegrar a los otros. Yo creo que esa filosofía de cuando ocurren ciertas situaciones negativas, tratar de ver el lado positivo y sacarle el provecho también es bueno, como todo, con cierta dosis. Chamo, pero no hay que perder tal vez una emoción para sacar lo mejor de nosotros mismos. Claro. También, ¿verdad? Si Chamo es muy optimista y ese optimismo lo puede transmitir, pues bien, está siendo un Mr. Happy en este ejemplo.
creo que el uso de las emociones de forma apropiada, si sabemos hacer un buen uso y podemos enseñar a la gente que tenemos a nuestro alrededor, a nuestros hijos, nuestras hijas, creo que la verdad es que estamos aportando mucho. Y desde la óptica científica, el estudio de las emociones básicas nos está revelando muchas cosas interesantes, como vimos con la tristeza y su importancia evolutiva. Sin embargo, eso que decías, creo yo, y no voy a hacer spoiler, que el tema del miedo, ahí yo creo que sí Sí, puede hay ser muchas una cosas consecuencia interesantes que por ser pasan. un tema de alarma, pero no vamos a hablar mucho al respecto. Para que nos sintonicen en un próximo episodio, yo soy Susurro, acompañado por mis grandes amigos Antonio Chamu y Fede Lang, y les invitamos a darle like a lo que es nuestros videos, compartir, comentar, seguirnos en YouTube, en Instagram también. Y por supuesto, seguir a Caramba, este bello lugar que siempre nos da techo y cafecito. Y nos vemos en la próxima. Y muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego. ¡Caramba!